Alabado sea Jesucristo. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra parroquia San Francisco, los que están con nosotros presencialmente y los que se unen por medio de TVK, Radio Paz, Radio San José, Radio Santa Biblia y Radio YSAX, y los que están en vivo en Facebook. Queremos encomendar cada una de sus intenciones. Hoy también celebramos la memoria de santos Timoteo y Tito. Pedimos su intercesión. Con alegría nos disponemos a iniciar esta Santa Eucaristía. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante, Cardenal Gregorio Rosa Chávez y Padre Cristian Celaya Díaz. Cantamos. A la casa del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas, este día, como nos acaban de recordar, celebramos a dos santos, discípulos de San Pablo. Él los ordenó obispos, Timoteo y Tito. Ellos dos, junto con San Lucas, fueron los fieles colaboradores de San Pablo. Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo, a quien acompañó en sus viajes misionales hasta que fue designado obispo de Éfeso. Tito fue compañero de misión de Pablo desde el principio del apostolado de este. Tuvo a su cargo la evangelización de la isla de Creta. Hoy tenemos las siguientes intenciones: por la salud de María Teresa Saavedra, Salvador Antonio Ayala, Julio Pineda, Mercedes de Carrillo, Rosemilia Celaya Díaz, Padre Raimundo Brizuela, Regina González de Aguilar, la familia Aguilar, Freddy Franco, Sandra Noemí Rosa de Tejada. Y encomendamos a los siguientes difuntos: Marvin José Lazo, José Alejandro Turcios, Carmen Turcios, hermana Juana Inés Serrano de la Cruz, Douglas Orlando Bernal Vides, Padre Carmelo Eguen, Jorge Edgardo Aguilar murió ayer, Mauricio Echeverría Minero. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de tu pueblo ten piedad. Señor, ten piedad, de tu pueblo ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad, de tu pueblo ten piedad.
Señor, ten piedad. De tu pueblo, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta de San Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como la aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 95 respondemos, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y atribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor.
El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Una lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz esté en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos televidentes que nos siguen a través de TVK o los que nos siguen a través de las radios católicas, Radio Paz, Radio San José, Radio Santa Biblia y SAX, y los que nos siguen en vivo a través de Facebook y YouTube. Hermanos y hermanas en el Señor, la palabra de Dios ahora se comunica por medios modernos también. Jesús no conoció los micrófonos, ni las pantallas de televisión, ni los teléfonos celulares. Comunicó directamente con la gente. El día domingo 24 se publicó el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones correspondiente a este año. Y el tema que el Papa escogió es muy interesante. El tema es: ven y lo verás. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. En un párrafo del mensaje, el Santo Padre comenta lo siguiente: la invitación a ir y ver, que acompaña a los primeros emocionantes encuentros con Jesús, con los discípulos, es también el método de toda comunicación humana auténtica. Para poder relatar la verdad de la vida que se hace historia, es necesario salir de la presunción del cómo es ya sabido y ponerse en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugerencias de la realidad que siempre nos sorprenderá en cualquier momento. El mensaje de este año es la llamada a ir y ver, como sugerencia de toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta. En la redacción de un periódico, como en el mundo de Internet, en la predicación ordinaria de la Iglesia, como en la comunicación política o social. Ven y lo verás, es el modo con el que se ha comunicado la fe cristiana a partir de los primeros encuentros a las orillas del río Jordán y del agua de Galilea. Ven y lo verás. Hoy Jesús
envía 72 discípulos a la misión. No tenemos que mandar a los 12, de 2 en 2. Envía. Y hoy aparece también cómo San Pablo tuvo sus discípulos, sus grandes colaboradores, dos de ellos eran Timoteo y Tito. A los dos los ordenó obispos. A uno le encomendó la iglesia de Éfeso, a otro la isla de Creta. Estamos ahí por el año 50 de nuestra era. Y les dio un gran cariño a los dos. Pablo los siente como si fueran sus hijos. Y les da consejos de cómo ser un buen pastor. Estas cartas de San Pablo a Tito y a Timoteo se llaman cartas pastorales, porque enseñan cómo ser pastor. Y en la primera lectura de hoy, que esta la leímos cuando el Papa vino la primera vez a visitarnos, él comentó esta lectura. Pablo le dice a Tito: te deseo la paz, la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Cristo Jesús. Luego le dice: cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Está contento con Timoteo. Y luego le exhorta a que no pierda la ilusión de su ministerio. Dice: por eso te recomiendo que revives el don del Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. El Papa comentó a los sacerdotes del Salvador esta frase de San Pablo: revive el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Las manos del sacerdote están ungidas para comunicar la salvación de Dios, su palabra, para hacer sentir a la gente la ternura de Jesús, el buen pastor. Uno puede, como sacerdote, perder la ilusión, el entusiasmo, el gusto por la misión, acomodarse incluso en el pecado. Y Jesús, en la misma línea, dice: necesitamos obreros, hay mucha cosecha, hay que recogerla. Le dicen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El tema de las vocaciones sacerdotales en este caso. Y hay en el mundo más de 500,000 de sacerdotes. En algunos países casi no hay vocaciones. En otros países mucha gente deja el ministerio. Qué importante es seguir orando por los sacerdotes y por los futuros sacerdotes. Y Jesús dice cómo se hace la misión. En aquellos tiempos, en aquel país, era muy famosa la hospitalidad. Y uno llegaba a la casa y les metían a comer y también a quedarse, incluso ser huésped de aquella familia. Jesús les dice: no se tengan a saludar a nadie por el camino. Urge anunciar el Evangelio. Y anuncien la paz. La paz en esta casa. Cuando uno va en misión en Semana Santa y hace la visita de las casas, generalmente le ofrecen algo en cada casa, ¿verdad? A veces la misma cosa le ofrecen, un cafecito con un pan o una gaseosa. Uno va de casa en casa con la misma rutina. Después ya no le cabe en el estómago todo lo que le han ofrecido en el camino. Estos apóstoles iban sin detenerse. Hay prisa por anunciar a Jesucristo. Y le dice: cuando lleguen a una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Anunciar la paz. Y la paz se llama Jesucristo. Cristo es nuestra paz. Pero ¿cómo se anuncia Jesucristo? ¿Desde una experiencia personal?
Jesús por eso cuando le preguntan los discípulos de Juan dónde vive, le dicen, vengan y lo verán, vénganse conmigo. Vieron, dice, y se quedaron con él toda la vida. Ese encuentro marcó su vida. En el mundo de hoy es difícil encontrarse con la gente a fondo. Son encuentros superficiales, a veces hipócritas. Uno necesita gente que a uno le ame de verdad y a quien uno ame de verdad. Y eso pues hoy escasea. En un mundo tan materialista, tan lleno de intereses egoístas, tan superficial, tan fluido, ¿cómo cuesta encontrar verdaderos amigos? Pues bien, Jesús es nuestro amigo fiel. Encontramos y lo seguimos y nos quedamos con Él toda la vida. Esa gracia hay que pedirla con humildad. Pero hay algo más. El Papa mandó un mensaje al CELAN sobre lo que se anunció el domingo. Se anunció una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe sobre Aparecida. Dice, este domingo se llevó a cabo la presentación de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una experiencia de escucha, diálogo y encuentro a la luz de la palabra de Dios, del documento de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco, para contemplar la realidad de nuestros pueblos, profundizar en los desafíos del continente en el contexto de la pandemia del COVID-19, reavivar nuestro compromiso pastoral y buscar nuevos caminos para que todos tengamos vida en abundancia. Ese es el objetivo. Al Papa se le preguntó, Santo Padre, siempre hemos hecho un encuentro de obispos durante casi un mes, después de cada 10 años del encuentro anterior. Vino de Janeiro en el 55, después vino a Medellín en el 68, luego Puebla en el 92, después Aparecida en el año 2007. Dice, hacemos una sexta conferencia, le pondrán al Papa. No dijo, ahondemos en Aparecida. Todavía hay muchas cosas que no se han profundizado. Y un tema es ser discípulos misioneros. Imaginemos que en lugar de 72 discípulos tiene Jesús en El Salvador 3 millones, todos los bautizados, que son católicos, y que van de casa en casa anunciando la paz de Dios, comenzando por su propia familia. Sería una gran revolución. Un obispo dijo que tenía en su diócesis 1.500 catequistas. Todo bautizado tiene que ser discípulo misionero, dice el Papa, y dice el documento de Aparecida. Si uno es discípulo, tiene que ser misionero. O sea, uno no puede quedarse con aquella alegría de haber encontrado a Jesucristo. ¿Cómo comunicar a Jesucristo hoy? Es el tema del mensaje de las comunicaciones sociales. Hay que ir donde está la gente y cómo está la gente. No desde un escritorio, sino estando con ellos, compartiendo su vida, sus alegrías y tristezas, sus gozos y esperanzas. Qué hermoso, pues, hoy pensar, ¿cómo estoy yo evangelizando? ¿Estoy evangelizado? ¿Quién es Cristo para mí? Son preguntas muy importantes que vamos a convertir en oración poniéndonos de pie. Dirijamos a Dios Padre nuestra oración para que a la Iglesia nunca le falte el apoyo de su Espíritu. Vamos a responder, guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Por la salud e intenciones del Papa Francisco, para que el Señor le asista y fortalezca en su ministerio, y que cada día le siga dando fuerza para seguir guiando a nuestra Madre la Iglesia, oremos. Guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Pedimos a Dios por cada uno de los seminaristas,
que inician nuevamente su año de formación, para que el Espíritu Santo les conceda docilidad de mente y corazón, y sean fieles hasta el final. Asimismo, por cada uno de los y las jóvenes, para que en la búsqueda de su vocación sean disponibles en servir a Dios, oremos. Guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Por todas las personas que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, para que la palabra que hoy hemos escuchado la puedan hacer vida y transmitirla a los demás, oremos. Guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Por la gente que sufre indiferencia, pobreza, injusticia, soledad, para que sientan en nosotros los cristianos quien se acerca a ellos como Jesús, con ternura y misericordia, roguemos al Señor. Guía, Señor, nuestros pasos en tu verdad. Escucha, Señor, nuestra oración, para que así como con los obispos Timoteo y Tito ha guiado a la Iglesia en su nacimiento, asimismo ella pueda hoy dar testimonio de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito,
que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Oh, gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su auxiliar, el cardenal Chávez, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marvin José Lázaro, de José Alejandro Turcios, de Carmen Turcios, de la hermana Juana Inés Serrano de la Cruz, de Douglas Orlando Bernal Vides, del padre Carmelo Eugenio Gastanaza Torre, de Jorge Edgardo Aguilar, de Mauricio Echeverría Minero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De meses muchas, los trabajadores son pocos. Pidamos por las vocaciones, pidamos por los consagrados y consagradas, pidamos por todos los agentes de pastoral, para que seamos numerosos y también auténticos discípulos y discípulas de Jesucristo. Lo hacemos diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Tu espíritu. Nos damos discretamente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come de este pan vivirá para siempre. Para los hermanos y hermanas que no pueden recibir a Jesús Eucaristía, les invitamos para que se unan a la comunión espiritual diciendo: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme y no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Invoquemos la intercesión de Monseñor Romero. Dios Padre misericordioso, Y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella de manera especial de los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédeme por intercesión de San Óscar Arnulfo Romero el favor que te pido, así sea. en un momento de silencio hacemos la petición. San Óscar Romero, Ruega por nosotros. que pasen un feliz día, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde el corazón de América, desde nuestra pequeñez y desde nuestra pobreza vamos a brindar amor por los caminos del mundo, a predicar a Jesús. Con Gerardo y con Romero cargaremos nuestra cruz. Iglesia en América, tu vida es misión, viviendo el bautismo y el envío de Jesús, testigos en un mundo sedientos de paz. Caminamos juntos sembrando el amor. Desde el corazón de América, desde nuestra pequeñez y desde nuestra pobreza vamos a brindar amor por los caminos del mundo, a predicar a Jesús. Con Gerardo y con Romero cargaremos nuestra cruz. Iglesia en América, tu vida es misión, tienes tu importancia en el plan de Dios, y aunque ignorada por la globalización, emprendes valiente y con fe tu misión.